Muy bien, soy Harry Sultan. Con la excepción de Estados Unidos, parece que todo el mundo occidental está perdido. Nadie parece saber por qué se caracteriza Occidente ahora. Valores que deberían haber sido totalmente claros de repente parecen confusos. Tu sentido de identidad, cultura, historia, todo parece vergonzoso para los occidentales. Siempre he dicho que esta es la mayor civilización creada por la humanidad, la mejor de todas. Esta es la única civilización que nos llevó a la luna, que nos dio avances médicos, autos, cohetes, internet e inteligencia artificial. Pero parece estar avergonzada de sí misma, parece avergonzada de su propia historia, cultura y valores, los mismos valores que la hicieron la civilización más grande. ¿Por qué es así? ¿Accidente? No sé. Creo que los futuros historiadores tendrán una mejor idea, pero mientras lo estamos viviendo, puedo decir que no es un accidente. Se están infiltrando ideas contrarias a los valores de la civilización occidental. Estaba viendo este debate increíble de nuestra propia Nuria Khan y un teólogo académico australiano contra un académico musulmán de Londres. Era académico musulmán palestino radicado en Londres. Y estaban hablando sobre la hermandad musulmana, cómo la hermandad se ha infiltrado en el Reino Unido en forma de Muslim Engagement and Development y otras organizaciones islamistas, que no son abiertamente violentas. De hecho, no son violentas. Esa es la genialidad de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana no se comporta como Estado Islámico de Irak y Siria, Al-Qaeda u Osama Bin Laden. Ellos no salen a masacrar gente, están trabajando en este proyecto intergeneracional, donde poco a poco infiltrarán las instituciones occidentales, las debilitarán desde adentro, difundirán su ideología y su propaganda. Y luego, con suerte, después de algunas décadas, después de algunas generaciones, estas increíbles instituciones occidentales perderán la confianza en sí mismas. Eso es justo lo que empezamos a ver. Por ejemplo, el término islamofobia fue difundido por la hermandad musulmana. Ellos creen que el Corán es su constitución y Mahoma su líder. Y quieren difundir los valores islámicos o establecer un califato islámico en todo el mundo. No por medios violentos, sino a través de la dawa, mediante la propagación de sus ideas. En Estados Unidos tenemos cuidado. Por eso Trump prohibió recientemente a la hermandad musulmana, aunque no del todo. Solo el capítulo egipcio ha sido prohibido, no el catarí. Me pregunto por qué. ¿Será porque Qatar fue muy generoso al dar regalos al presidente Trump? Sé que me gusta el presidente Trump en varios temas, pero no algunos de sus hábitos. Por ejemplo, es muy propenso a caer víctima de la adulación. Por ejemplo, es bastante obvio que si vas a prohibir a la hermandad musulmana, deberías prohibir a la hermandad musulmana en su totalidad. No solo la rama egipcia, la rama catarí probablemente sea más peligrosa que la rama egipcia. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo operan? Entran a nuestras escuelas, colegios y universidades y luego propagan su ideología. Esto no es un accidente. Que en una sola generación de repente no solo los niños musulmanes, sino también los occidentales, cristianos o ateos han encontrado un punto débil. Para organizaciones como Hamas que arroja a los homosexuales desde los techos, Hamas que no tolera a ningún no musulmán en su territorio. Hacen que los cristianos vivan como ciudadanos de segunda clase por la forma en que tratan a las mujeres. ¿Por qué estos progresistas occidentales admiran a Hamas? ¿Por qué hacen eso? No es casualidad, es por la infiltración de la hermandad y su ideología, así de simple. Las democracias como Israel ahora son odiadas en Occidente, pero Hamas y Hezbollah son admirados. Pregúntate por qué está pasando eso. No es casualidad. Es porque nuestros jueces, nuestros profesores están recibiendo capacitación sobre islamofobia por personas que fueron entrenadas por la hermandad. Por eso todo es confuso. ¿Por qué digo que están confundidos? Porque por un lado tienes los valores occidentales que dicen, bueno, espera, un segundo, tenemos libertad de religión y también de no tenerla. También tenemos libertad de expresión, lo que significa que podemos criticar, atacar y burlarnos de tu religión. Hicimos eso durante siglos con el cristianismo. Y mira la civilización occidental que construimos, la mejor que ha creado la humanidad.
Nadie se le acerca. Nosotros lo hicimos. Pero de repente los migrantes musulmanes llegan a todos los países occidentales y ahora, de repente, Gran Bretaña tiene efectivamente leyes de blasfemia. Personas han sido arrestadas, encarceladas y multadas por comentarios despectivos sobre el Islam, que son ofensivas para los musulmanes. Vaya, ¿qué pasó? Esto es Gran Bretaña. Nos dieron el Speaker's Corner, donde podías hablar en contra del rey, tu primer ministro y tu gobierno. Uno de los primeros países en permitirlo. Pero si dices que el fundador del Islam era un PDF, ¿qué ocurre? Podrías ir a la cárcel fácilmente. Y si te apuñalan, como pasó en Londres, entonces al agresor solo le dan una palmada en la muñeca. Oh, perdón, solo actuó en un arranque de ira y fue provocado, en vez de meterlo a la cárcel por muchos años. Eso dijeron. Bueno, actuó con ira, fue provocado, y al tipo que quemó el Corán solo le pusieron una multa. Así que esto parece confuso. Vi esta publicación y pensé, oh, está bien, esto es interesante. Un tribunal alemán prohíbe a una mujer musulmana servir como jueza o fiscal en Hesse. El Tribunal Administrativo de Darmstadt rechazó su demanda tras negarle un puesto judicial por querer usar hijab en los procedimientos. Yo pensé, oh, esto está muy bien. Finalmente, un tribunal alemán o el sistema alemán está mostrando carácter. El tribunal dictaminó que el deber del Estado de mantener la neutralidad en la sala del tribunal pesa más que sus creencias religiosas. Un valor tradicional de Occidente, el Estado de Derecho, tenemos que ser neutrales y también tenemos que parecer neutrales. No podemos ser parte. Cuando te pones esta prenda en la cabeza, ¿cómo puedo confiar en que si hay un musulmán y un cristiano vas a ser imparcial? Así que también tenemos que vernos neutrales. Así que yo estaba como, oh, bien hecho, pero no celebres demasiado pronto, ¿de acuerdo? Así que esto estuvo bien. Pero luego, un día después, sale esta noticia. Alemania, un hombre afgano. Sí, es otro afgano. Todo se está desmoronando en todas partes. Hablaremos más sobre esto. Un hombre afgano que apuñaló a una maestra de preescolar de 27 años recibió una sentencia más indulgente porque dejó de apuñalar a la víctima después de 6 puñaladas. Muchas gracias, señor migrante afgano. Se detuvo después de 6 porque técnicamente pudo haber seguido. 8, 10, 12, 15, 20, 25, esto también debe considerarse, a pesar de apuñalar a su víctima 4 veces en la espalda y 2 veces en el muslo. El hecho de que los afganos dejaron de apuñalarla una vez que ella gritó fue suficiente para convencer al tribunal en Stuttgart de retirar el cargo de intento de asesinato. Ahora, esto es solo una cuestión técnica. Permítanme mostrarles el rostro de esta historia y explicar por qué él dejó de apuñalar a su víctima. ¿Listos? Este es ese tipo, mírenlo, mírenlo. Alemania decidió después de que un tribunal prácticamente perdonó la sentencia de prisión a un migrante afgano. Por matar a un niño pequeño y a un padre y casi asesinar a su maestra, este es Axel Ruda, cubana de Alemania. Pensé que los tribunales británicos tenían demasiada empatía suicida, pero ¿qué sucede con los alemanes? Mató a un niño y a un padre y casi mata a sus hijos. ¿Sabes qué es peor? La idea de que un hombre que masacró a niños a plena luz del día pueda ser tratado con indulgencia ha desatado furia en todo el país. Planteo una pregunta directa. Nadie en el poder quiere responder. ¿Cuánta más violencia se espera que los alemanes comunes toleren en nombre de la tolerancia? Y luego se preguntan por qué la AfD gana impulso y la gente en el mundo libre se vuelve de extrema derecha. Por esto, tonterías. No me lo puedo imaginar. ¿Te imaginas ser víctima de este crimen horrible? No te importa, no te interesa la diversidad ni la cultura ni nada de eso. Aunque fuera tu propio compatriota alemán, no lo tolerarías, pero ¿adivina qué? Si hubiera sido alemán, le habrían dado una sentencia mucho más estricta. Pero como es de una cultura extranjera, tenemos que mostrar compasión. Así que las autoridades alemanas condenaron a Inamul Lao, migrante afgano de 28 años, por un ataque con cuchillo en enero de 2025 en un jardín de niños. Por cierto, ni siquiera me enteré de eso. Y yo estoy pendiente de estas cosas, ¿de acuerdo? Lo mantuvieron en secreto sobre un grupo de jardín de niños en un parque en Oschwanberg, Baviera. He estado en Baviera, es hermoso. ¿Por qué está ahí? No debería. Apuñaló al azar a varios niños y adultos, matando a un niño de 2 años, a un padre que intervino y dejando grave a la maestra de 27 años que protegió a los niños.
Eso dijeron los testigos. Se detuvo después de apuñalar a la maestra 6 veces, lo cual el tribunal consideró más tarde como un factor atenuante. Así que esa es la razón. Veamos por qué. Los fiscales argumentaron que él se detuvo solo porque los transeúntes se estaban acercando, no porque de repente hubiera encontrado humanidad. Y él pensó, oh, apuñalar a las personas está mal, podría matar a esta persona. Ahora, mira esto. Cuando Trump dijo que habían vaciado sus manicomios, tenía razón y todos decían, oh, mírenlo, esto es tan racista. Esas son personas trabajadoras. Las evaluaciones psiquiátricas lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide, paciente mental. Había dejado de tomar su medicación semanas antes y afirmó que confundió a los niños con demonios. No había ningún vínculo previo con la víctima. Fue arrestado cerca minutos después y acusado de múltiples cargos de asesinato e intento de asesinato. El tribunal finalmente lo declaró culpable, pero enfermo mental. ¿No es increíble? Cuando los jueces dictaminan que estas personas están enfermas mentales, no es una controversia, dice la izquierda. Sí. Es un buen juicio. Necesitamos tratar a estas personas con compasión. Pero cuando un político como Trump lo dice, o Nigel Farage lo dice, de repente se vuelve racista. Ordenar confinamiento indefinido en institución psiquiátrica segura en vez de cadena perpetua. El resultado es indulgente, pues podría ser liberado si los médicos luego creen que no es peligroso. Él va a decir, oh, mira, ya sabes qué, ya no veo demonios, estoy bien para salir y adivina qué, ni siquiera sería deportado. Esta es la razón por la que el tejido de toda la civilización occidental se está desmoronando. Y Trump es solo un político en el mundo libre, aunque del país más importante del mundo libre, tratando de arreglarlo. Lo entiendo, lo entiendo. Nuestras leyes exigen ser más severos con quien apuñala 10 veces que con quien apuñala 5 veces. Lo entiendo, pero creo que esto es una división innecesaria de la justicia. No necesitas entrar en tanto detalle. Necesitamos sentencias más duras y estrictas. Esto me recuerda a otro fallo judicial. Ese fue de Suecia. Mira esto. 61 millones, y te aseguro que la gente no estaba contenta. Un tribunal sueco dictaminó que el migrante eritreo que violó a Mia Eberg, de 16 años, no será deportado porque la violación no duró lo suficiente. La violación fue el 1 de septiembre pasado, cuando Maya perdió su autobús y caminaba por un túnel peatonal después de terminar su turno en McDonald's. Maya y su familia lo reportaron de inmediato a la policía. El migrante eritreo de 18 años llamado Yacid Mohamed fue sentenciado a 3 años de prisión por violación. Bien, ahora no sería deportado porque no duró lo suficiente. Ahora esto es un juicio woke. Bien, la razón por la que entró en este detalle innecesario es que no duró lo suficiente. Creo que insistió en eso, creo que regresó con alguna explicación técnica. Cuando esta noticia se hizo global, el juez sueco, déjame mostrarte. La decisión de no deportar a Yacid Mohamed ha provocado indignación global. El juez de la Corte de Apelaciones, Lars Victorsen, ahora le dice a Samhal bla 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 sobre por qué el eritreo de 19 años no debería ser deportado. Mira, están defendiendo a ese eritreo que ni siquiera debería estar ahí en primer lugar. Fue un incidente de corta duración, un detalle que a Maya difícilmente le importaría. Él permanece imperturbable ante las críticas. Yo ni lo pienso. Juzgamos, hacemos nuestra tarea y no podemos considerar lo que piensen otros o si se molestan. No debemos dejarnos influenciar por lo que dice la sociedad sin importar lo que escuchemos. Entramos y evaluamos basándonos en la legislación y el precedente que existe y juzgamos en consecuencia. ¿Sabes qué? Sinceramente creo que estos jueces tienen una mentalidad progresista, viven en su torre de marfil. Dudo que si eso le hubiera pasado a su hija, él lo habría investigado de esa manera. Pero para ser justos con estos jueces, estas categorías sí existen en nuestro sistema judicial, porque estas leyes se formaron y crearon a lo largo de muchas generaciones conforme las sociedades occidentales evolucionaban. Por ejemplo, hace 100 años, una violación simplemente era una violación. No importaba cuánto tiempo durara. Está bien, pero al volver nuestras sociedades más complejas, probablemente requirieron estas subdivisiones.
Está bien alguien que era violento y un violador, alguien que era físicamente violento y también cometió una violación. Ese es un cargo más grave que algo como, por ejemplo, una violación en una cita donde no hubo violencia física involucrada. Aparte de la violencia sexual, entiendo por qué eso tenía que suceder en una sociedad homogénea. ¿Crees que a un eritreo, afgano o pakistaní de una sociedad sin estas cosas le importará eso? No le va a importar. Entonces, ¿por qué darles ese lujo? Los occidentales lo piensan mucho antes de ir a la cárcel, aunque sea solo por 3 meses. Está bien, porque sus vidas son tan buenas que realmente no quieren ir ahí, no quieren ir a prisión. Pero un afgano, sirio o alguien de un país devastado por la guerra ve el mundo distinto. Si eres una persona sin hogar, podrías pensar que ir a prisión es mejor en invierno que dormir en la calle. Así que él está más desesperado. Es lo mismo con las personas que vienen de culturas extranjeras. Por eso las culturas importan, los valores importan. Así que las leyes occidentales fueron hechas para personas que crecieron dentro de su sistema durante muchas generaciones. Y eso moldeó su ética y moralidad, así que esas leyes funcionaron con ellos. Pero de repente traes a alguien de un país extranjero y piensan, uy, si violo a alguien en Afganistán, me lapidarían hasta la muerte. Pero si violo a alguien en Alemania, solo me van a dar 3 meses de cárcel. O probablemente solo una libertad condicional por buen comportamiento, porque puedo decir, oye, mira, no entendía la cultura, pero es algo obvio. Los jueces no harán nada ni te darán justicia. Por eso mismo estamos viendo estos malos juicios una y otra vez en todos los países occidentales. Y no creo que podamos culpar únicamente a los jueces porque ellos están interpretando las leyes que se les dieron. Creo que hay un elemento de empatía y compasión suicida. Sí, creo que hay un elemento de eso. Pero si hacemos leyes estrictas, leyes realmente firmes, no me importa si duró 3 segundos o 30 minutos, no me importa. Te vamos a meter a la cárcel por mucho tiempo y en cuanto salgas, te vamos a deportar de regreso a tu país del tercer mundo. Aunque seas ciudadano de Alemania, Francia, Gran Bretaña o cualquier otro país, te vamos a regresar. Necesitamos nuevas leyes porque estas leyes se hicieron antes de la llegada del multiculturalismo. Recibí un mensaje muy interesante de un suscriptor estadounidense el otro día y me preguntó, Harris, ¿seguro que son buenos musulmanes? Y yo le respondí, sí, la mayoría de los musulmanes son buenas personas. La mayoría de los musulmanes son buenas personas. Son como cualquier otra persona. Esa no es la pregunta correcta. En la era del multiculturalismo, debes entender que no importa quién seas. Incluso como occidental, las personas son inherentemente tribales. Sienten un sentido de lealtad hacia su propia cultura. Cuando las cosas se complican, se pide elegir un bando. Si eres musulmán, estarás del lado musulmán. No importa si tienes pasaporte estadounidense o británico, no importa. Un musulmán va a ser leal a los musulmanes. Sí, por supuesto, en tiempos de paz no van a hacer nada, pero cuando se trata de elegir entre Occidente y tu propia comunidad, el 99% de las personas va a elegir su propia comunidad. Así que ese es el meollo del asunto. Todos esos musulmanes que ves que te provocan, te antagonizan, bloquean calles, en general son buenas personas. No matan, apuñalan ni violan a nadie. Sí, algunos hacen cosas medio turbias aquí y allá. Sí, están evadiendo el sistema de bienestar y esas cosas. Tienes ese tipo de personas en todas partes, tienes gente que evade a Hacienda. Ese tipo de personas están en todos lados. Eso no es un asunto entre civilizaciones, pero cuando se trata de elegir entre tu comunidad y una comunidad extranjera, aunque hayan nacido y crecido en esa comunidad, todavía la ven como una comunidad extranjera. Porque como musulmán, estas son leyes occidentales, estos son valores occidentales, no son valores musulmanes, y esa es la razón por la que mira este video, jóvenes musulmanes británicos lo escuchan, pon atención. No digas que eres británico primero, eres musulmán. Esa es tu identidad, ¿entiendes? Mucha gente dicen, ¿de dónde eres o qué eres? Yo respondo, soy británico o canadiense. Subhanallah, ser canadiense no te servirá en la tumba. O soy estadounidense, o soy somalí, o soy afgano. No, eres musulmán, eso es lo que eres. Así que esto es, básicamente, esta es la hermandad musulmana en pocas palabras. Hay otro video, son musulmanes radicales. Bien, no son solo ellos quienes ven a sus países anfitriones como entidades extranjeras o como su enemigo, no son solo ellos. Déjame mostrarte otra cosa.
Mira a estas personas. Estamos lanzando hoy. Gracias, Rosy. Muéstrame la cara. Espero. Miren Londres a continuación, gente. Hoy tengo mal la pierna, justo hoy, desafortunadamente. Pero sí, amigos, seguimos. No son leales a Gran Bretaña. Es el Islam contra Gran Bretaña. Podrían estar ahí por otras 10 generaciones. No son leales a Gran Bretaña y pronto pedirán su propio país. Habrá una guerra civil. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. Como dije, no son solo los musulmanes. No es solo un segmento. Uno. Sabes, estos radicales somos fanáticos religiosos sin sentido, no son solo ellos. Vi un video muy interesante. Sí, mira a este tipo, sí, él no es musulmán, es un indio británico, está pidiendo reparaciones. Bien, ahora no voy a entrar en este debate sobre si las personas que fueron colonizadas y las personas que fueron esclavizadas merecen reparaciones. Unos 200 años después en el caso de la esclavitud y casi 100 años después en el caso del colonialismo. No voy a entrar en ese debate, pero solo lo estoy viendo de manera puramente objetiva. ¿Por qué la señora de la izquierda, que es una mujer británica blanca, está defendiendo al Reino Unido? Y el tipo de la derecha, que resulta tener ascendencia india, nacido y criado en Inglaterra, no está defendiendo a Gran Bretaña. Él siente que necesita ser más leal a la cultura de sus padres o abuelos que a la cultura del país en el que nació. Incluso si tienes razón, incluso si aceptas esa parte del argumento, que sí, personas que fueron esclavizadas 10 generaciones después, que merecen algún tipo de reparación, incluso si crees en eso, incluso si crees que la India fue colonizada injustamente y necesitamos algún tipo de reparación por ello, incluso si crees en eso, entonces tú, como alguien que nació y creció en Inglaterra, no deberías estar haciendo ese argumento. Sus padres deberían estar haciendo ese argumento. Si nacieron en la India, ni deberían hacer ese argumento. Porque se mudaron a Gran Bretaña y se hicieron ciudadanos británicos, este tipo preferiría ver al Reino Unido en quiebra antes que cambiar su lealtad. Estas personas no son leales al país en el que nacieron y crecieron. No deberían estar haciendo ese argumento. Escucha, esto es molesto. No solo fue esclavitud, también colonialismo que siguió hasta el siglo XX. ¿Por qué es tan malo el colonialismo? ¿No te sientes tan mal? No, te estoy pidiendo que respondas la pregunta. Respondo la pregunta en un momento. Gran Bretaña comenzó la colonización de la India en el siglo XVIII, solo es un ejemplo. La India tenía el 27% del Producto Interno Bruto Mundial cuando se independizó tras 200 años. Gran Bretaña se fue 200 años después tras causar millones de muertes por hambrunas coloniales en Bengala Occidental, Madrás y otros lugares. Y que en 1947 la India tenía el 3% del Producto Interno Bruto Mundial, el 90% de la gente vivía por debajo del umbral de la pobreza, una tasa de alfabetización del 70% y una vida de rayos X, porque antes de 2011... Todo era maravilloso. Eso no es lo que estoy argumentando, eso es lo que tú estás diciendo. No, pero dices que el colonialismo lo empeoró. O sea, otros... Bueno, ¿tú piensas que el colonialismo es bueno? Puedo refutar la mayoría de sus puntos, pero ese no es el punto que estoy haciendo. Estoy diciendo que si eres ciudadano del Reino Unido, es al Reino Unido a quien le debes tu lealtad incondicional. No a la cultura de tus padres, es al Reino Unido a quien le debes tu lealtad incondicional. Como mencioné, hay un extremo musulmán que afirma abiertamente, somos musulmanes primero. Incluso estos trabajos nocturnos no religiosos sienten que, ¿sabes qué? No le debo ninguna lealtad al Reino Unido porque nos colonizaron. Ningún país funciona así ni es perfecto. Por cierto, ¿debería Gran Bretaña pedir reparaciones a los italianos porque Gran Bretaña estuvo bajo ocupación romana hace 2000 años? ¿Dónde termina esto? No termina. Era un mundo diferente entonces. Perdón, soy del subcontinente indio. Está bien, entiendo eso, entiendo que fuimos colonizados por el Reino Unido, pero lo siento, mala suerte. Necesitábamos un mejor ejército. No se puede aspirar a una gran civilización sin fuerzas armadas fuertes y permanentes. Estados Unidos es la superpotencia del mundo, no solo porque tiene una economía enorme, que es una gran parte de eso, sino también porque exporta su cultura al resto del mundo. Pero también es el ejército más grande y poderoso del mundo. Y espero que siga siendo así y no tienes que disculparte por eso, lo siento. Y China entiende que si quiere imponer su propio orden mundial sobre el resto de nosotros, entonces tiene que derrotarnos en el campo de batalla. Primero, así que los derechos civilizatorios se ganan en el campo de batalla. No te los entregan en bandeja de plata.
Creo que Occidente está confundido y debe levantarse y decir, ya basta. No pediremos disculpas por quienes somos ni por nuestra historia. Sí, aprendimos, crecimos e hicimos lo que todos solían hacer. Pero Occidente es la única civilización que cambió la tendencia. Hasta el Imperio Británico. Todos los imperios se devoraban entre sí. Después, Estados Unidos intervino y obligó a Gran Bretaña y Francia a terminar con el colonialismo durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta fue la evolución de la civilización occidental. Así que evolucionaron. Todos tenían esclavitud, Occidente terminó con la esclavitud. Todos solían ser brutales con sus enemigos. Occidente creó la Organización de las Naciones Unidas y la Convención de Ginebra. El mundo en el que vivimos es mucho mejor gracias a la civilización occidental. Sí, se superó a sí misma, practicó la barbarie, como lo hicieron todas las demás civilizaciones humanas, pero la terminó. Así que no hay necesidad de disculparse por ello. Soy muy tajante en este tema. ¿Sabes qué? Si no te gusta, al diablo, vete, vete. Cuanto más retrasemos esto, más fuerte será la reacción. No tienes que disculparte, quieres vivir aquí. Danos tu lealtad total, esta literatura progresista, estos doctorados. En humanidades, ni teñirte el cabello de azul. Nada de eso funcionará más. Ya no nos interesa eso de todos modos. Fin del discurso.